Buenas tardes, estimados radioescuchas, les saluda Ekaterina Chatsky. Estamos en el programa 245 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Muchas veces nos hemos encontrado con Pilar Aguilar, pianista y compositora costarricense en el programa 245. Hemos probado diferentes espacios físicos de la Radio Universidad. Recuerda, Pilar, que estábamos en los estudios del segundo piso. Después pasamos al estudio principal, que está en el primer piso de las radioemisoras. Pero bueno, bien, hoy tenemos un encuentro más en la nueva realidad virtual. Y los acontecimientos que nos atañen hoy son dos. Primeramente, el cumpleaños de Pilar, y como cualquier cumpleaños, debería tener regalos. Pues nosotros, Radio Universidad, tenemos regalo. Y ese regalo precisamente es el segundo acontecimiento, que es la presentación del nuevo disco de Pilar Aguilar, titulado Cascada de Melodías. Y aquí lo tengo. Aquí precisamente escogí un espacio en blanco para poder acercar este disco. Cascada de Melodías, obras orquestales de cámara y de piano. Son 8 composiciones de Pilar Aguilar y precisamente, primeramente me gustaría dar la bienvenida a la cumpleañera de hoy, porque bueno, parece que es hoy, ¿verdad? Cumpleaños de Pilar. Pilar, bienvenida al programa. Gracias. El cumpleaños fue hoy, bueno, fue el 21 de junio. Muy feliz de celebrar junto a mi familia porque ya teníamos las 2 vacunas del COVID y no habíamos vuelto a tener mucha comunicación ni con mis hijos ni con mis nietas. Entonces fue un cumpleaños muy hermoso de poder abrazar a mis nietas y estar con ellas y con mis hijos. Y había llegado sorpresivamente mi hija Grace, que ahora vive en Texas. Y fue grandioso tenerla. Entonces he pasado muy contenta. Y el estreno del disco calza perfecto con el cumpleaños, ¿verdad? Yo quería contarte cómo nace este disco. Pilar, sí, pero me parece que como estamos festejando y antes de que nos cuente, bueno, festejo sin invitados no es un festejo, ¿verdad? Y aquí precisamente tenemos muchos invitados que también me gustaría presentarlos y presentarlas. Así que vamos a empezar con María Clara Vargas, la clavecinista, la decana, la historiadora, Andrés Porras, el tubista y director de la banda de conciertos de Heredia. También a Rebeca Ordóñez, la pianista costarricense, Joel Martínez, el pianista hondureño, y claro que sí, no podemos olvidar de Grace Marín, más bien es la protagonista en muchas obras de este disco, que es la violinista y, bueno, la hija de Pilar Aguilar. Ahorita nos va a contar cómo convive precisamente la música, la mamá, la compositora, y bueno, ahorita la preguntamos. Así que les doy la bienvenida al programa. Bienvenidos. Muchas gracias, Ekaterina. Bueno, mientras abrimos micrófonos, Grace. Sí, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Rebeca. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy honrados de estar aquí compartiendo con doña Pilar y con los demás compañeros. Andrés. Buenas noches, un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Y Joel? Muchas gracias por la invitación. Muy alegre, muy contento y muy privilegiado de poder compartir. Bueno, es Pilar que es la culpable, ¿verdad? De tantos invitados al programa. Pilar, ahora sí, ¿nos puede contar? Faltó María Clara. María Clara, sí. Bueno, María Clara. Yo saludé muy brevemente al inicio, pero bueno, vuelvo a saludar.
Sí, sí, sí. Bueno, Pilar, ahora sí, ¿nos puede contar cómo nació este disco? Cascada de Bueno, melodías. Más bien, tenemos aquí una cascada, ¿verdad? También. exactamente. Mira, empecé desde enero por insistencia muy grande desde hace mucho tiempo de mi hija Grace y de los gemelos, aunque parezca mentira. De ellos hay uno que tiene 2 maestrías en relaciones internacionales, Juan Ignacio, pero es loco con la guitarra eléctrica. Inclusive acaba de grabar un disco con 7 canciones de él en guitarra y ya lo subió a Spotify y todo. Entonces todos me insistían en APACAM porque mis obras nunca habían estado inscritas. Entonces empecé a recopilar obras y buscar sonidos, ¿verdad? Y de repente me encontré que tenía como mucho material con muy buen sonido. Eso fue siendo como en abril que me di cuenta y bueno, ya mandaba cosas a Edín Solís, me explicó que ahora era muy diferente porque es un programa especial a nivel mundial que suben tu sonido y él detecta si alguien usa tu música. Y entonces automáticamente se sabe que, aunque digamos, yo tengo con una casa disquera 3 discos y ellos tienen como sus derechos adquiridos y me tienen en Spotify, en Amazon, etcétera. Ahora yo voy a percibir medio centavo de dólar si alguien escucha algo porque yo soy la intérprete de esa pieza de Liszt o soy la compositora de una pieza mía o lo que sea, porque este aparato me pareció excelente. Entonces ahí empecé a ver que tenía suficiente material como para montar un disco. Entonces, yo llamé primero a Eddie para preguntarle, porque 2 obras eran con la Orquesta Sinfónica de Heredia. Me dijo, yo no veo ningún problema, pero tiene que ir a junta directiva. También le mandé una carta a la Sinfónica de la UCR y yo misma les dije, miren, es una producción que iba a ser de 100 discos, pero mira, solo entre los intérpretes, las juntas directivas, solo los regalitos así para la gente, se me van 50 discos. Entonces yo dije, no, vamos a tener que subir a 200, ¿verdad? Entonces mi esposo contando los 5, ¿verdad? Hablé primero con Pipo, pero estaba muy ocupado. Me dijo que él estaba haciendo todas las grabaciones, subiéndolas para los Grammys y que lo tenía que esperar más de 2 meses. En el interín esperaba la respuesta escrita de cada universidad. Le pregunté a María Clara por un buen sonidista y me recomendó a Juan Carlos Dígeres, que les había hecho masterización a Sintagma y grabación, y me hizo un excelente trabajo de masterización. Y después Oscar Domingo, que es el que tiene todos los aparatos para imprimir en alta calidad. Eh, el disco es absolutamente divino. Esta fotografía es de mi hijo Mariano, que es el otro gemelo que es cineasta y todo. Tiene 3 tapas. Todo me lo diseñó él. Yo buscando fotos vi esta catarata que tenía Guillermo Madrid y también vi un atardecer de los muchos que él pone. Entonces le escribí y él me mandó en alta calidad esta foto y un atardecer. Lo que pasa es que al mi hijo montar en anaranjado esto, el atardecer no iba bien y mi hijo prefirió usar esta foto que es de una fuente que él tomó. Es una fuente en Barcelona, por cierto. Y entonces daba el mismo color. Y él diseñó esta portada que a mí me pareció lindísimo todo lo que mi hijo hizo. Yo no sabía que los cineastas tenían, bueno, él tiene también 2 maestrías y sabía hacer todo eso. Entonces fue muy, muy lindo que mi hijo fuera conversando conmigo mientras salía todo, pero un día se suponía que el atardecer iba afuera, ¿verdad? Conversando con María Clara, que María Clara es hermana, compañera desde la escuela, colega, vecina, consejera matrimonial, no mentira, de todo, me ayuda en todo.
no sabíamos qué nombre ponerle al disco. Mira, hasta inventamos un montón, pero de repente un día vi la foto de esta segunda y dije yo, no, voy a poner la foto adelante y es una catarata. Esto es una catarata que en Costa Rica jamás dirías cascada, dirías catarata. Aunque sea chiquitita, le dices catarata. Entonces yo pensé cascada de melodías, porque yo uso muchas melodías y quedó perfecto el nombre, ¿verdad? Entonces de ahí empezamos a hacer todo el montaje y que fue un largo proceso. Y estaban listos para el 18 de junio, 2 días antes de mi cumpleaños. Fue muy, muy interesante y yo no he vivido en San José por año y medio por el COVID. Ya ahora mis hijos que fueron a vacunarse, mis hijos a Estados Unidos les regalaron, el padrino de uno de ellos que ya murió, tiene una hija que le regalaron a ambos gemelos las millas para ir a Miami. Entonces ahora regresaron hace un día o dos y ya los podré ver cuando tengan las 2 semanas o 3, porque también de ellos tenía miedo y regresaré a vivir parcialmente a San José. Y estoy feliz porque ha sido un año como muy lindo, después de un año de pandemia espantoso, ¿verdad? Primero Radio Universitaria me nombró en marzo la compositora de marzo, que yo no me lo esperaba y fue lindísimo. Después Joel estrenó en abril mi obra primero en Arizona, que me la comisionó. Hablamos de esto en diciembre, más bien tuvo que esperar. Y se me ocurrió dedicarla a todas las víctimas del COVID y por eso le puse convict mort, es decir, como que estaba convicto a la muerte a alguien con COVID, realmente. Y él hizo un trabajo impresionante. Al mismo tiempo, Rebeca trabajando con Andrés en mi obra Oda a los 200 años de la independencia, que para mí era imposible que la gente entendiera esa obra, porque yo estaba contando una historia de qué pasó el día que avisaron que éramos independientes. Entonces yo un día amanecí pensando, porque Eddie me dio de punto límite el 1 de noviembre, era agosto y yo no tenía idea de qué hacer, no sabía. Y un día amanecí pensando en campanas y le dije a mi esposo, ¿verdad que antes todo lo anunciaban con las campanas en los pueblos? Me dice, claro que sí. Entonces, bueno, tenía el limitante de que solo me habían dicho piano y orquesta. También me habían hablado de Rebeca, que ella era la solista escogida, no tenía relación con Rebeca, empecé a conocerla, no sabía que era amiga de mi hija Grace y no sabía que era tan buena pianista. De repente me dicen que Andrés Porras y de repente mi hija me llama, la dentista, mami, cuidado, lo tratas mal porque es el hermano de Ile. Y le digo yo, ¿cómo? Ile tiene un hermano músico, yo no sabía. Me dice, mami, cuidado, lo tratas mal. ¿Acaso que yo trato mal a la gente? Pero eso es muy estricta, me dice yo, no, para nada, ¿verdad? Entonces era lindísimo, porque entonces tenía la música Andrés, se puso a analizarla, porque tuve que echar como marcha atrás, porque para contar la historia tenían que sonar campanas, me imaginé el pueblo celebrando la gente más pobre un ritmo como latinoamericano, que no tuviera nada que ver con un ritmo guanacasteco, ¿verdad? Me imaginé a los españoles tristes, pero ahí les hice una melodía española no muy alegre. Me imaginé a los soldados marchando fuera de nuestro país, bravo, se van los españoles, decía yo. ¿Y el pueblo qué hace? El pueblo baila. Entonces, pero la sociedad, ¿cómo baila? En vals, porque la sociedad de Costa Rica era de eso, de bailar valses y cosas europeas. Entonces, yo por eso le pongo Oda a los 200 años de independencia, porque estoy relatando una historia. Y yo creí que antes de escucharla, alguien tenía que leer todo lo que yo decía que leía. Y como no pude ir al primer ensayo y me mandaron copia del primer ensayo, yo dije, Dios mío, la pieza se oye, sirve, se entiende.
No hay que leer, se oye una marcha, se oye esto, se oye el otro. Hay un elemento que se me ocurrió meter hacia el final fue un zumbido de campanas que todo el mundo conoce. No lo voy a cantar porque ahí lo pondrán ustedes un poquito. Yo de voz no tengo nada. Y se me ocurrió unas 8 compases de la patriótica costarricense. Averigüé que la patriótica fue hecha solo 40 años después de la independencia y no me importó, porque esos compases fueron muy importantes para darle un sello tico a la obra. Y luego sí tiré una cadenza bien difícil para el piano. En realidad el piano es el que lleva todo en esa obra. Las cuerdas hacen un acompañamiento y realmente fue muy lindo. Entonces me fui para atrás al concierto Primavera, que es del 2015, dedicado. Pilar, perdón, tal vez mejor, como estamos hablando de la oda, aunque ya hablamos de Convict Mort, pero bueno, de la oda ya usted nos contó una historia bastante, o sea, que describe completamente esta pieza. Así que me gustaría que tal vez Andrés y Rebeca también participen precisamente contando, digamos, de las dificultades, como usted dice, que fue casi imposible la cadenza para el pianista, pero tenemos que preguntar si es cierto. Puede ser que no. Rebeca y tal vez Andrés, me gustaría que nos agregaron, digamos, a la historia de Pilar, precisamente cómo han trabajado con esta obra que se llama Oda a los 200 años de la independencia y que es de este año, 2021. Andrés y Rebeca, por favor. Andrés, ¿empezás vos o voy yo? Primero las damas, primero las damas. Ah, bueno, Adelante. gracias. La obra, primero fue un gran privilegio estrenar una obra como esa para una celebración como el Bicentenario. Fue realmente un gran privilegio, con una orquesta tan querida para mí además. Doña Pilar fue absolutamente espléndida en conversar conmigo cuando lo necesitaba, contestarme las preguntas, dejarme probar cosas que tal vez no eran exactamente lo que ella había escrito, pero me permitió probar. Y, y también Andrés con algunas cosas que él quería probar también nos permitió. Entonces eso es uno de los gozos más grandes de las colaboraciones con compositores que tenemos a la par, que podemos preguntarles, que nos permiten probar cosas que tal vez no era lo que originalmente tenían en mente, pero eh, de todos modos pudimos probarlo. Algunas de las dificultades, sí, la cadenza. La cadenza fue muy difícil y no solamente fue difícil para mí, sino fue difícil para Andrés, yo creo también acomodarse con la cantidad de notas que yo tenía ahí, acomodar a la orquesta que estuviera completamente amarrado el final. Entonces eso creo que fue una de las cosas cuando nos reuníamos Andrés y yo que más veíamos la cadenza. Además, la obra tiene muchos cuadros, como explicó doña Pilar, entonces una parte que el vals, el ritmo más latinoamericano, las marchas, las campanas, entonces sostener la obra, que era absolutamente maravilloso cada cuadro, pero no había que dejar que cayera entre cuadro y cuadro. Entonces, esa tal vez fue otra de las cosas en la que tuvimos que trabajar un poco en conjunto con doña Pilar, preguntándole cómo deseaba, si más pausa, menos pausa entre una sección y otra, etcétera. Andrés realmente apoyó en todo momento, todo, porque la obra es muy pianística, de verdad. Entonces, él apoyó realmente en todo momento y la orquesta también. Erasmo, el concertino, estuvo siempre pendiente de cada cosa que yo iba a hacer y realmente fue una experiencia muy, muy, muy grata para mí. Hola, ¿me escucha? Andrés, sí. Bien, sí, ahí falló el internet un momento, pero ya regresó. Eh, bueno, para mí la verdad es que fue una super experiencia muy enriquecedora que me hizo crecer muchísimo. El estrenar esta obra de Doña Pilar tuvo un contexto que lo hizo realmente retador.
Primero, bueno, yo soy tubista de la Orquesta de Heredia desde hace muchos años, pero es la primera vez, ¿verdad? Que agradezco mucho al maestro Eddie que me permitió ir al frente a dirigir un concierto. Segundo, eso, ¿verdad? Que es un estreno, que no es una obra que ya está grabada, que uno puede escuchar y memorizar de oírla 1000 veces, sino que se va a construir por primera vez. Tercero, que normalmente, aunque sí tuve muchas clases de dirección con orquesta, pero en la vida profesional siempre he trabajado con vientos, entonces es un reto para uno trabajar con cuerdas. Lo otro, que al ser una obra con solista, ¿verdad? Director invitado, compartiendo el programa con otro director, vientista y con un solista, hay como muchas cosas que canalizar y equilibrar. Entonces, cuando uno le presentan una oportunidad como esta en un contexto altamente retador, como es ensayar 3 días y grabar al cuarto, ¿verdad? Eso musicalmente es un reto para los solistas, para todo el mundo. Uno lo que trata es de llegar lo más preparado posible. Yo creo que hablé horas con doña Pilar. Bueno, a veces nos distraíamos y hablábamos de otras cosas, de Ileana y de Grace, pero hablamos bastante. Fui a la casa de Rebeca, ¿verdad? Fuimos a ensayar solamente ella y yo. Con Erasmo me reuní también todo esto antes del primer ensayo para hablar de arcos, de ese tipo de cosas. Entonces uno trata de llevar la obra, digamos, lo más preparada posible, pero en un estreno eso no funciona tan bien, porque como es la primera vez que se va a ejecutar, cuando ya se lea y empiecen a suceder cosas, va a haber cosas que van a cambiar. Entonces el principal reto fue eso, que yo tenía que internalizar los cambios de tempo, los fraseos, las pausas, y al mismo tiempo estar listo para ser flexible, que de hecho hubo muchísimos cambios. Por dicha, porque fueron aportes que hizo doña Pilar, ¿verdad? Ella ya escuchando, doña Pilar mandaba a Esteban, al esposo de Rebeca, a grabar todos los ensayos. Entonces yo estaba ahí, ¿verdad? Con la auditoría a la par, y ella llegaba, oía el ensayo, y yo llegaba en la noche y ya me escribía, ¿verdad? Tal lugar, más rápido, más lento, más fuerte, más, ¿verdad? Pero fue súper, súper enriquecedor. Erasmo, que para mí es un profesional impresionante, cuando nos reunimos, él se sabía la parte igual o mejor que yo, ¿verdad? Ya había estudiado toda la partitura, las arcadas, él tenía propuestas de interpretación para contrastar las secciones, para crear fluidez, igual se relativizan los matices, ¿verdad? Para crear un clímax. Ella tenía un leitmotiv que es un grandioso de las campanas que anuncian, ¿verdad? Que vuelve una y otra vez, pero no podían estar todos en el mismo volumen, porque entonces se creaban un montón de picos y queda todo plano otra vez, ¿verdad? Entonces había que escoger cuál iba a ser el grandioso que iba a crear ese momento y relativizar los otros al respecto, ¿verdad? Para crear una curva. Rebeca tenía sus propias ideas de cosas que deberían ser un poco más rápido, ¿verdad? Y además es muy retador dirigir, por ejemplo, a Negra Igual 43, y uno toma decisión de subdividir o no. Y entonces yo había trabajado mucho en internalizar ese tempo y al final no fue el tempo que usamos, ¿verdad? Entonces había que adaptarse rápido de un día para otro, ¿no? Ya ese no es el tempo, el calderón ya no va a ser así. Trabajar los balances, ¿verdad? Cuando hay un solista hay que cuidar mucho que la orquesta no lo tape, cuándo la orquesta tiene que salir, cuándo no. En fin, que para mí de verdad que fue una experiencia altamente enriquecedora y retadora, y yo estoy muy agradecido con doña Pilar por la oportunidad, con Ed Mora, con la Orquesta Heredia, con Rebeca, por su gran profesionalismo, y muy, muy agradecido con Erasmo, que bueno, que él me apoyó en ese, que yo al no ser yo cuerdista, igual uno hace la tarea y estudia y sugiere, pero él, ¿verdad? Hay poco tiempo, hay muchas cosas que hacer, y él tuvo ese respaldo y esa preparación, y esa dinámica fue muy rica, digamos, hablar con doña Pilar. Es que se ve que quiere hacer esto más rápido, y Peralmo piensa que aquí podría ser pizzicato, y ella, sí, sí, bueno, esto cambiémoslo, pero esto no, ¿verdad? Porque tampoco era que decía que hacía todo. Esto no, esto yo lo quiero así, y aquí quiero, no, esto es así como lo escribí, y entrar en esa construcción en un contexto de muy poco tiempo y mucha exigencia sudamos, ¿verdad? La camiseta, pero al final la grabación yo estoy muy contento, quedó muy bien y muy agradecido. Ahora bien, yo quería preguntar también que ustedes dijeron estreno, pero no fue la obra en el concierto, sino la obra grabada. Y creo que la obra grabada lleva otra dinámica, ¿verdad? De cómo hay que hacerla, cómo hay que realizarla. ¿Nos puede contar acerca de ello? Bueno,
en la forma en que lo hace la Orquesta de Heredia, es bastante similar a un concierto, porque no hay tanto tiempo ni se pueden hacer tantas tomas. De verdad, se pueden hacer 2 o 3 tomas y además uno no quiere cortar mucho, sino que trata de que sea haya una continuidad y una fluidez natural. Entonces, en realidad es casi como tocar el concierto 2 veces y escoger lo mejor de los dos. Tampoco es como que se hace, de verdad, hay 10 veces para que a ver cuándo sale, sino que hay una presión de tiempo. Pero sí, tal vez las dificultades de la grabación fueron solventadas por el profesionalismo de equipo y el equipo de producción, ¿verdad? Aunque hay muchas cosas pasando y muchos retos que tienen que ver con tiempo, con tecnología, en realidad hay un equipo tan capacitado, ¿verdad? Que lleva tantos años creando experiencia y construyendo que uno siente ese apoyo de inmediato, ¿verdad? Entonces, para mí fue un poquito la presión, hay un poquito más de presión, ¿verdad? De que está quedando grabado. Sí, y Andrés otra vez se Todo lo que se está quedó. haciendo, no hay Ajá. tan similar. Ajá. Rebeca, no sé si Pero usted similar, quiere... no, Ay, perdón, Andrés, sí. no, No. simplemente eso, que Ujú. el equipo de respaldo fue muy valioso en apoyarnos en estas dificultades de grabar. Y Rebeca, tal vez algo quiere agregar acerca de ello. Sí, bueno, exactamente porque iba no solo la parte, bueno, el audio, sino también el video, un montón de cosas se iba a ver. Entonces, en la grabación había que, todo tenía que estar como debía ser. Si uno iba a parar en una sección, tenía que quedarse quieto, no estarse moviendo. Había un montón de cositas que uno no ve en un concierto, digamos. Uno piensa otro tipo de cosas en un concierto, pero realmente Pipo y su equipo hicieron un trabajo lindísimo de postproducción con las tomas, no solo la parte de audio, sino las tomas visuales también. Y si hay una cosa que yo quería decir que me parece muy importante y muy valiosa también de doña Pilar, que ella logró los efectos estos de campanas con una orquesta de cuerdas y un piano. Eso no había campanas. Entonces, eso me parece algo lindísimo que resaltar de parte de ella. Además que es una de las pocas obras con orquesta que, bueno, yo no he visto en años recientes que se haya estrenado obras para orquesta de una compositora costarricense. Entonces también eso es lindísimo. Bueno, entonces pasemos tal vez a la obra que también ya Pilar nos conversó, es Convict Mort, ¿verdad? También del año 2021. Y como hemos dicho al inicio del programa, nos acompaña el pianista hondureño Joel Martínez. Me gustaría preguntar, Joel, usted comisionó esta obra, ¿por qué Pilar? ¿Cómo usted encontró a la compositora costarricense? Y cuente toda la historia de la comisión. ¿Y por qué la comisión también? Bueno, pues yo la verdad tuve la oportunidad de conocer a la maestra Pilar, creo que en 2017, en San José, y quedé muy impresionado, ¿verdad? Por su personalidad. En ese momento, ella me entregó una copia de su libro de metodología de la enseñanza del piano para la mano izquierda. Entonces, yo estaba pues en Arizona, ya por terminar la maestría en interpretación y pedagogía y enseñanza del piano. Entonces estaba planeando el programa, ¿verdad? Indeciso entre hacer un programa más tradicional, más escolástico, del repertorio estándar, o irme por completo por un repertorio más contemporáneo, latinoamericano, ¿verdad? Al final tomé la decisión pues de dedicar toda la segunda parte del programa a compositores que conozco personalmente de México, de Costa Rica, colegas y amigos hondureños. Y yo pensé que era una muy buena oportunidad para contactar a la maestra Pilar y encargarle esta comisión. Entonces yo pues la contacté a través del correo electrónico a finales de 2020 y ella me comentó que estaba trabajando pues en la otra composición, ¿verdad? Imagino que en la oda a los 200 años, ¿verdad? De la independencia, entonces que son más o menos 2 obras que ella estaba por lo menos pensando
muy cerca, ¿verdad? Entonces, primero ella me dijo, dame un mes para terminar esto, y entonces pasó el tiempo y al final, pues, no estaba seguro, ¿verdad? Si se iba a poder, ¿verdad? Si la obra iba a estar lista a tiempo, pero ya, pues, a inicios de este año, pues, ella me contactó y me dijo, bueno, ¿todavía te sirve la obra? Que no sé qué. Yo le dije, maestra, sí, envíemela. Yo voy a hacer todo lo posible para poder hacer una interpretación digna, ¿verdad? Digna de esa obra. Y pues así fue como se dio todo. Primero me envió un primer borrador, ¿verdad? Que le faltaba todavía la sección final. Y pues ya unos días después me pudo enviar una versión más completa. Y sí, pues a diferencia del otro trabajo, ¿verdad? Que se hizo con la pieza para piano y orquesta de cuerdas, yo le dije, maestra, prefiero trabajar esta obra, ¿verdad? Completamente por mi cuenta para que usted la escuche por primera vez el día de mi recital. Y después me dice si está de acuerdo, si no, pero las decisiones interpretativas son mías, ¿verdad? Básicamente todas. Una obra con un carácter muy emotivo, muy emocional. Y creo que para mí fue una experiencia única y completamente diferente, ¿verdad? Interpretar el repertorio estándar, ¿verdad? De compositores que murieron hace siglos e interpretar una obra de una compositora viva, de un tema tan contemporáneo, ¿verdad? Que hace síntesis de un año tan difícil para todos en el que perdimos familiares, perdimos amigos, perdimos personas muy queridas y que nos ha afectado a todos, ¿verdad? Especialmente en las artes escénicas. La mayoría de los escenarios siguen cerrados al público, entonces tener esa oportunidad y de poder presentar esto en un recital, la verdad que fue un privilegio enorme. Y cuando la maestra Pilar me mencionó que se iba a preparar este disco, pues la verdad me emocioné mucho y me alegré mucho de poder compartir, ¿verdad? El audio de esa presentación en vivo, ¿verdad? Es la grabación de la noche de mi recital, entonces no hay edición, no hay varias tomas y está esa energía, ¿no? de la interpretación en vivo. Entonces sí, muchas gracias, ¿verdad, maestra, por haberme confiado, ¿verdad? Esa obra, por haber aceptado la comisión y la verdad, gracias también por haberme tomado en cuenta. Ahora bien, Joel, usted dice que decisiones interpretativas fueron suyas. Quería preguntar a Pilar, cuando usted escuchó al final la obra, sí, posteó en Facebook, sí, yo lo vi, pero me gustaría, digamos, o sea, que Joel pudo descifrar la partitura tal como usted la pensó. Mira, fue muy impresionante escucharlo, porque cuando él me dijo, yo voy a tomar mis decisiones, primero, yo conocí a Joel porque vino para el último concurso María Clara Vargas, ¿verdad, Joel? Pero yo nunca lo había escuchado tocar. Entonces yo no tenía idea si Joel, cuando me dice yo solo voy a interpretarlo, yo dije, bueno, se lo dejo en las manos de él, porque es muy diferente al lenguaje que uso en la oda. Es muy cromático y el cromatismo obsesivo de la enfermedad. Viví muy de cerca la enfermedad de varias personas, inclusive mi hija Grace, que está aquí, estaba con COVID. Estaba con COVID cuando yo empecé a escribir esa obra. Entonces, era muy emotivo para mí, como el describir toda esa angustia que estábamos teniendo mi esposo y yo y toda la familia de qué le podía ocurrir a Grace. Gracias a Dios fueron solo 18 días, no tan duros, pero nosotros sí sufrimos mucho, ¿verdad? Y que si el oxígeno cada rato se lo tomara y eso. Entonces, la obra tiene, por así decir, dos partes que se repiten
con diferencias, una parte muy pianística que es todo el cromatismo y todo, y digamos que hay un lenguaje bastante contemporáneo para describir la enfermedad y también la angustia de quien la sufre, y al mismo tiempo hay una ternura de la familia, que lo muestro con un tema muy, como dijo mi hija Grace, dijo algo así como Pilar Aguilar, ¿verdad? Suena a Pilar Aguilar, porque yo soy como muy romántica, muy así, la pieza, el sello mío, pues lo puse en 2 ocasiones, y luego tiene el piano todo el estrondor como las Torres Gemelas ahora que se cayeron en Miami, que me tienen impresionadas, porque es así lo que yo sentí al final. Cuando lo oí interpretar, me faltó para mí. Yo la hubiera, tuve un accidente en la mano justamente a principio del año. Ya puedo mover los dedos, pero por 3 meses era una cosa así, era una bola lo que tenía, porque me rasgué los tendones hasta acá y se rompió una vena. Entonces yo no podía interpretar la obra. Ah, Aunque necesité usar el lápiz, pero solo se me empezó a mover un poco este dedo. Bueno, ahora puedo mover más todos. Tuve que usar finales, con la mano izquierda, hice la obra. Entonces yo con la mano izquierda había muchas quintas cromáticas que iban subiendo, y había muchos cromatismos en escalas. Entonces mi mano izquierda hacía todo porque yo necesitaba que fuera muy pianística. Y me impresionó como Joel la tocó. Entonces al final dije yo, pucha, faltó música, es decir, faltó más drama al final. Si yo hubiera oído un ensayo de Joel, o si yo hubiera estado bien pianísticamente hablando y yo la hubiera podido interpretar, pero es que de terminar la de Joel, me tuve que ir a otra obra que estaba haciendo. Entonces se lo mandé a Joel y seguí con la otra obra. Entonces no tuve ese tiempo que tuve de reflexión al oír ya a los ensayos. Por ejemplo, entre los cambios que hubo es que la Patriótica Costarricense en la Oda empezaba el piano con un poco de orquesta. Entonces se me sugirió, ¿y por qué no el piano solo? Y dije yo, claro, es perfecto. En vez de que solo tocaban pizzicatos unos ahí, más lindo hacer esto. Entonces, si yo hubiera oído a Joel en un ensayo, yo hubiera dicho, falta más estrondor al final, porque al final él hace una cosa lindísima pero se acaba. Eso es culpa mía, no de él. Es decir, necesitó más final la obra para demostrar que la enfermedad gana, porque eso es lo que yo quiero contar. La angustia de la víctima, la ternura que puede sentir la familia, y también tristeza, hay mucha tristeza en estas melodías. Después vuelve todo lo que le pasa en la cabeza a esa persona, porque yo también tuve mucha comunicación con una persona que era cónsul. No puedo dar más detalles, pero estuvo muy mal y fue una persona muy importante, y a veces un extraño en la vida de otra persona puede ayudar, y sin querer, queriendo, nos hicimos amigos por WhatsApp, y él me escribía su angustia de morirse. Estuvo muy grave, muy grave. Estaba en otro país. Y entonces yo conocía esa angustia del miedo, de no poder respirar, del oxígeno, de todo lo que a uno le ponen en 3 minutos en las noticias. Yo lo viví con esta persona, y también mi hija me explicaba lo que ella sentía, etcétera. Entonces sí, creo que fue en un timing perfecto hacer esta obra, ¿verdad? Porque justo mi hija tenía COVID, lo del cónsul había pasado el año anterior, en televisión yo dejé de ver noticias con mi esposo. Te dijimos, ya no más, porque uno, tras que estábamos aislados, uno se muere del susto por los hijos de uno, ¿verdad? Que no les tocan las vacunas, que son muy jóvenes, que no los llaman. A mí misma no me llamaban,
no me llamaban. Y mi esposo ya tenía las 2 vacunas y yo nada. No ha sido un año nada agradable para muchas personas. Sí, Entonces, bueno, pero Pilar, bueno, tal vez hay segundo variante de la obra que va a estrenar Joel ahorita, ¿verdad? O sea, dentro de varios meses. Sí, usted puede agregar todavía las yo cosas, pero creo que bueno, como siempre, sus historias vuelven donde su hija, y sabemos muy bien que Grace es la protagonista, ¿verdad? De Concierto Primavera y Concierto Mawanda. Entonces, aquí sí me gustaría dar la palabra a Grace, que nos contara, porque los conciertos tienen una diferencia en el tiempo, ¿verdad? El primero concierto Primavera está escrito en 2005, concierto Mawande es de 2017. ¿Qué cambió en el estilo de su madre o de la perdón, compositora? Sí. perdón, concierto primavera 2015, no 2005. Ah, bueno, pero bueno, 2 años ya es bastante, ¿verdad? Pero aquí está escrito en el disco 2005 y 2017. Pero bien, de nuevo, 2015, 2017. Sí. Ahí hay cambios, ¿verdad? Y también hay cambios de la interpretación, es decir, Grace formó parte del cuarteto de cuerdas y orquesta, ¿verdad? Que es Concierto Primavera. En concierto Mawanda es más bien violín y orquesta, ¿sí? Solista. Entonces, tal vez Grace, cuéntenos precisamente sobre estas dos obras donde usted participó. Sí, muchas gracias. Estoy súper alegre de estar aquí. Me siento como entre familia, tantos amigos y bueno, de hecho, mi madre. Son dos obras totalmente diferentes. Podría hablar un poco de cuando toqué con el Cuarteto Hispano. Montamos esta obra que fue un privilegio. Sabíamos que era el primer concierto prácticamente como concierto de cuarteto, aunque son 12 minutos, creo lo que dura, de una compositora costarricense y en general de un compositor, porque no hay concierto de cuarteto, no es tan... eh, es un género que no, para cuarteto de cuerda no hay tantos conciertos para cuarteto, son contados con los dedos. Nosotros ya teníamos muchos años juntos y pues empezamos a montar primero, es un concierto que está como, yo le veíamos un estilo de concierto Grossi, porque tocamos primero el cuarteto normalmente, luego entra la orquesta, luego entra el cuarteto, luego entra la orquesta, entonces era un poquito un juego de concierto Grossi y está en 3 movimientos. Tiene danzas, tiene un estilo alegre, porque realmente era la primavera. Yo entendía, mis amigos, los del cuarteto, todos sabían lo que había pasado con mi sobrina. Entonces el nombre primavera para mí era como el comienzo de una persona, ¿no? Como era mi sobrina, que le acababan de operar del corazón, y era una fiesta pues se nota que es alegre, el concierto es muy alegre, y termina también como una fiesta. Lo disfrutamos mucho, lo montamos realmente, pues empezamos a montarlo soli primero, y luego lo de la orquesta trabajamos mucho con la partitura. Mi mamá nos escuchó en los ensayos, tal vez 2, 3 ensayos, no recuerdo. Con la Orquesta de Heredia fue excelente el trabajo que hicimos. No había mucho tiempo porque había muchísimos. En ese entonces creo que tocamos 5 o 6 personas. Entonces pues tuvimos que ir, fue todo muy eficiente. El maestro Eddie Mora fue el director de la Orquesta de Heredia. Lo tocamos durante 2 conciertos, me acuerdo, como hace la Orquesta de Heredia, ¿verdad? Y fue todo un éxito. Me parece que lo disfrutamos muchísimo porque ya, como les digo, cuando ya un cuarteto ya ha tocado tanto, más bien tocar con orquesta era como una fiesta para nosotros, ¿no? Teníamos un momento de nosotros y luego entraba toda la orquesta y era genial tocar con la orquesta. Entonces, era muy... Eh, era algo que ya conocíamos, ¿no? Pero por otro lado, tener la orquesta de fondo era impresionante. Entonces, pues creo que este concierto fue grabado en directo, lo que van a escuchar en el disco, y creo que quedó bastante bien, modestia aparte. Fue,
pues la orquesta tocó muy bien, nosotros lo disfrutamos un montón y me acuerdo que era teatro lleno en el Eugene O'Neill. Así que, pues sí, el otro concierto, el concierto Mawanda, no había, digamos que cuando mi madre le comisionó a Eddie Mora la obra para cuarteto de cuerda, esa fue su primera obra orquestal. Entonces, en ese momento a mí ni se me ocurría que iba a haber otra obra donde yo iba a ser la protagonista, que me la iba a poder estrenar con la orquesta de la Universidad de Costa Rica. Entonces, pues fue un proceso totalmente diferente. Entonces, el concierto Primavera, pues sí, fue, como les digo, una fiesta, lo disfrutamos montones, me parece que es un concierto muy, muy bonito y ojalá que se pueda tocar en un futuro. Luego, el concierto Mawanda, salió por inspiración de mi cumpleaños, pero porque ella ya tenía, en mi cumpleaños como que siempre la ha inspirado mucho, ¿no? Yo he tocado, se puede decir, he estado pues pensando en el tema y creo que María Luisa Meneses y yo somos las personas que más han interpretado a mi mamá, en el sentido de que yo tengo un disco con la obra integral de violín y piano con ella. Luego he tocado pues 2 conciertos, entonces casi que yo podría hacer una tesis de sus obras, ¿no? Y sí es verdad, cuando yo le digo a ella, ese es tu sello, es porque yo oigo y yo la reconozco inmediatamente. Hay muchas cosas, por ejemplo, usa muchos cromatismos, en el concierto Primavera se nota mucho, había cosas que a veces quedan complicadas para nosotros. Hay un momento donde tenemos que irnos pasando un variolaje que se hace y parece que somos un solo instrumento, ¿no? Y eso es difícil de hacer realmente, porque es más pianístico, ¿no? Eso se hace mucho en el piano, pero lo logramos hacer bastante bien. Técnicamente tuvimos pues ahí que estudiar, nos hizo estudiar. Y luego pues ahora pasando, esto fue en el 2015, en el 2017, me acuerdo cuando ella empezó a trabajar en este concierto, yo estaba, pues tenía, muchas veces yo he estado pues yo estaba en mi casa, que era donde ella estaba componiendo, porque es su casa, y yo escuchaba a veces, ¿no? Muchas veces yo he escuchado cómo ella comienza el proceso compositivo, muchas veces pasa todo el día, prácticamente solo va a comer. Entonces, pues eso a mí siempre me ha parecido un privilegio, ¿no? Estar momentos, a veces yo pasaba, me quedaba escuchando en la puerta, pero tampoco no la quería molestar ni mucho menos, simplemente me quedo escuchando a veces y me voy. Cuando era más joven sí le decía, quiero escuchar lo que has compuesto, entonces me lo ponía en finales y yo era como la fan número uno, ¿no? A mí me parecía impresionante cómo, porque yo no tengo ese don, no tengo el don de la composición. Y, y bueno, me acuerdo que la primera obra que yo le dije, pásala para violín, es tan bonita, la tienes que pasar a violín, era la Inspiraciones Latinoamericanas, que la había hecho para flauta y piano. Y yo le pedí, por favor, hazla para violín, y la hizo. Y esa fue la primera obra que realmente fue para violín y piano, bueno, transcripción original. Y a partir de ahí ya se dio cuenta que la hija toca. Entonces vamos a componer más cosas para violín y piano para que podamos tocar juntas. Y a partir de ahí, pues ya hemos hecho varias giras y todo. Bueno, ya me fui como ven, soy hija de mi madre. Yo iba a decir que yo no hablo tanto como ella, pero no, a veces sí. Entonces, el concierto Mawanda es una obra muy emocionante para mí, no solo porque toqué de solista, sino porque lo hizo muy personal. Tanto que el segundo movimiento de la obra es la nana que me cantaba mi papá cuando era niña, cuando era bebé y no tan niña, y a veces todavía se la pedía que me la cantara. Mi papá cantaba muy bien cuando era niño, de hecho ganó algún premio a nivel centroamericano, y él me cantaba muchísimo, y mi obra favorita era esa nana que me cantaba, y yo no lo sabía, pero era un vals colombiano. Y entonces ella dijo, ya sé, me voy a inspirar en esa obra. Y yo, claro, cuando la toqué en directo, realmente yo pensé en mi papá. Cuando la estaba tocando, mi papá estaba en el público y yo la disfruté un montón y se la dediqué a él. Y ese segundo movimiento.
y creo que realmente pues logré comunicar lo que quería comunicar. Esta obra también, en el disco es totalmente, es un concierto en directo, no hay nada arreglado, no hay segundas tomas. Entonces, pues como todo en directo, no hay nada perfecto, pero fue una interpretación que creo que estuvo muy bien. Y cuando mi mamá pues me dijo, mira, voy a hacer esto del disco, ella tampoco me pidió permiso a mí, ella nada más dijo, voy a poner esto y esto. Y yo dije, bueno, está bien. Y no las había escuchado antes, de hecho las escuché la primera vez cuando lo puse el disco y yo dije, Dios mío, cómo yo no me acordaba cómo había salido, cómo le dejé sin ni siquiera escucharlo. Y bueno, lo escuché y por suerte, pues sí, me gustó mucho, pero lo digo para que no piensen que yo fui la creadora, ni mucho menos. Ella, lo que dijo al principio de ACAM, se lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y por dicha ya lo hizo. Me parece muy importante, ¿no? Que estén las obras pues protegidas y bueno, con el concierto Maguanda, ¿qué más les puedo contar? Hay una anécdota que pasó que tiene dos cadencias. El concierto tiene una gran cadencia en el primer movimiento y otra en el segundo movimiento. Por cierto, yo comencé a estudiar, me acuerdo, yo dije, bueno, voy a comenzar con las cadencias porque eran enormes, eran minutos. Realmente, pues una cadencia, para los que nos estén escuchando, es que el instrumento solista toca sin la orquesta. Entonces, claro, yo no soy una persona que toca con orquesta muchas veces al año, ¿no? Entonces yo me imaginaba que voy a tener el público detrás y el público de frente, ¿no? Y el público detrás son mis compañeros, son los músicos, Entonces yo decía, lo más importante en este momento son las cadencias. Entonces comencé con las cadencias y ella, como ha dicho Andrés, como ha dicho Rebeca, ella es una persona que uno propone y ella lo escucha y dice, sí, me parece muy bien, o si de verdad no le gusta, te lo va a decir. Pero muchas veces es súper flexible y a veces yo le decía, bueno, ¿te gusta más esto? ¿Te gusta más el otro? Y me decía, lo que te guste más, me gustan las dos. Entonces yo tenía que decidir y realmente las cadencias es lo más personal de todos los conciertos. Entonces disfruté mucho, traté de darle muchos colores, que espero que se escuche colores y también, por ejemplo, sul ponticello, sul tasto, y esas cosas sí son personales, esas las elegí yo y las fui poniendo. Luego también, pues obviamente las digitaciones, los arcos, en los arcos yo los escogí prácticamente, sí me guié por lo que ella había escrito, pero hice mucho yo. Y luego sí estudié mucho la parte de orquesta y gracias a que hubo un arreglo con piano, lo pude, unas semanas antes pude tocarla con pianista. Y eso me ayudó mucho a tenerlo en el oído, porque como dijo Andrés, esto como es un estreno, no existe un audio, no existe alguien al que yo pueda acudir para ver cómo se escucha. Entonces ayuda mucho tener el pianista y luego tener una idea, porque cuando ya suena la orquesta suena muy diferente a como suena con el piano normalmente. Pero ya sabes, ok, la entrada del oboe, la entrada de las campanas. Así que eso hice. Y luego la anécdota que les quería contar es que mientras yo estaba trabajando en el Instituto Nacional de Música, como 2 semanas y media antes de que yo iba a estrenar la obra con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, junto con Alejandro Gutiérrez, que por cierto él fue totalmente, pues me ayudó mucho. Como dijo Andrés, él tenía que bajar la orquesta, ¿no? Porque si no me tapaba en muchas partes. Había unos momentos de bombo legüero que era casi que un metrónomo. Entonces, cuando uno tiene un metrónomo, no hay mucho espacio para decir, bueno, me voy a tomar un café aquí, voy a descansar aquí. No, no, no. Tú tienes que ir ahí al tiempo. Entonces, pues, por eso uno puede estudiar con un metrónomo. Entonces, eso hice. Cuando eran las partes de orquesta muy metronómicas, decidí poner metrónomo para cuando, y normalmente lo que recomendamos, ¿no? Todos es poner 10% más de lo que va a ser la obra para que cuando nos toque, pues sea fácil.
Entonces, la anécdota es que estoy en el Instituto Nacional de Música y llegó la famosa violinista Rachel Barton a dar unas clases maestras a nuestros estudiantes. Entonces yo la fui a saludar, muchas gracias por todo, y le dije, no sé por qué en ese momento se me ocurrió decirle, mire, yo tengo un concierto pronto que voy a estrenar, que es de mi madre, y dijo, wow, es un concierto de estreno. Le dije, yo, sí, y me gustaría saber si me podría escuchar para que me diera algunos, pues, sería un honor para mí. Encantadísima, me dijo. Claro, yo jamás pensé que me iba a decir que sí, pero cuando me dijo que sí, yo dije, bueno, esto es una oportunidad enorme, ¿no? Porque eso me dio muchísimo para cuando tuve que tocarlo en público, porque tocar frente a una persona así y sin estar totalmente preparada, porque realmente lo dije, se me ocurrió y dije, sería lindísimo. Yo sé que ella es una persona que ha hecho muchos libros sobre, pues, composiciones de afroamericanos, también creo que ahora tiene uno de composiciones de mujeres. Entonces se me ocurrió que a ella le podría interesar y de hecho me dijo que sí. Y no hubo un momento, era domingo y no había un piano disponible, entonces le dije, bueno, yo le puedo decir a mi mamá si nos presta su piano. Entonces ella dijo, sí, recójame en el hotel a esta hora. Así que yo la fui, la recogí, la llevé a mi casa y estuvo 2 horas en mi casa escuchándome, muy cerca. Y claro, yo estaba, pero nerviosísima. Yo estaba como si fuera una niña de 5 años. Y eso me ayudó mucho, porque al principio nerviosa, pero después ya me solté mucho y dije, claro, después de esto ya cualquier cosa que venga no me da miedo, ¿no? Me sirvió mucho para los nervios, como dicen. Sí, Grace, no, interesantes historias. Muchas están alrededor de la familia de Pilar, ¿verdad? Así como contó Joel y también usted y también en la Oda aparecen algo. Pero bien, entre nosotros está María Clara, ¿verdad? Eso sí, me gustaría, porque Pilar presentó a María Clara como compañera de estudios, como compañera de colega, ¿verdad? También vecina. Y bueno, hay tantos adjetivos que dio a María Clara que me gustaría, María Clara, entonces, ¿cómo ese es el disco que usted también trabajó, digamos, en lo que son los textos y otros en concepto de del nombre, de todo el disco? Cuéntenos sobre ello. Bueno, Caterina, yo creo que esta es una celebración, presentación que tiene un común denominador. Creo que todos hemos hablado de la alegría, de celebración. Y para mí estar hoy aquí es muy importante, no solo por esto que comentabas, ¿verdad? Y que Pilar señaló al inicio de que Pilar y yo somos amigas de casi toda la vida y vecinas, colegas, etcétera. Pero más que eso, yo diría que yo estoy muy contenta como profesional, porque esa parte personal, por supuesto, pues siempre que uno quiere a alguien se emociona y tal. Pero para mí, más importante que esta parte personal es la parte profesional que implica este disco. ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que siempre que en el país se estrena una nueva producción, los músicos y las músicas nos emocionamos mucho, porque sabemos lo difícil que son estos procesos en primera instancia. Pero además, esta grabación yo creo que marca un hito, porque es de una mujer compositora. Hay pocos discos dedicados completos a la obra de un compositor costarricense. Hay unos cuantos, pero no tantos. Pero por supuesto en el caso de una mujer compositora es único, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que además incluya tanta variedad de obras. Yo siento que por eso es que yo me siento tan contenta por mi amiga y casi familia Pilar, ¿verdad? Me parece que también esta situación en realidad no es exclusiva de nuestro país. Recientemente leía artículos y trabajos sobre la música de compositoras y es interesante porque, por ejemplo, recientemente leí un trabajo de investigación sobre las top 21 orquestas más importantes de Estados Unidos y resulta que
estas orquestas dedican menos del 10% al repertorio contemporáneo y solo el 1.8% al repertorio de compositoras. Lo mismo pasa en España, que solo el 1% del repertorio tocado por las orquestas es de mujeres. Y así seguimos, o sea que esto no pasa solo en Costa Rica. Y lo que es interesante es que a veces dicen, no es que no haya compositoras, es que no se visibilizan suficiente. Y por eso a mí me parece que este disco es importantísimo, porque entonces Pilar no solo se atreve a armar un disco completo de su obra, de obras de diferentes épocas, sino es una manera de decir, aquí estoy presente como compositora, por favor, inclúyanme en las programaciones de radio, como lo está haciendo Caterina, inclúyanme en las audiciones de las clases de colegios, de escuelas, de universidad, inclúyanme como compositora en conciertos de música de cámara e inclúyanme como compositora en conciertos de música sinfónica. Y ahí es donde yo pienso que sí, que tenemos que celebrar con Pilar como amiga, como familiar, pero sobre todo como profesional. Tener esta oportunidad de que ella nos dé esta nueva producción y además de que sirva también de que la puedan seguir otras jóvenes compositoras. O sea, que las jóvenes mujeres compositoras que por aquí y por allá empiezan a surgir en el país, que sepan que se puede hacer y que deben hacerlo para seguir, para que estén presentes, ¿verdad? Así que, Pilar, pues muy contenta de estar acá, de estar en esta presentación, celebración. Y bueno, feliz de haber podido escuchar las diferentes anécdotas, no solo de la compositora, sino de las y los intérpretes, ¿verdad? Yo creo que es la parte emocionante de tocar obra de compositores vivos, ¿verdad? Esta parte de interacción que desgraciadamente con las partituras antiguas no podemos, pero que cuando tenemos un compositor o una compositora viva, pues es maravilloso ese proceso creativo, ¿verdad? Que se da. Así que felicidades, Pilar. Beso. Sí, no, muchas gracias, María Clara. Y de hecho, o sea, ya estamos sobre el tiempo, pero me gustaría que tal vez cada uno de ustedes tenga un minuto de tiempo, ¿verdad? Para agregar algo y después me gustaría que Pilar nos contara dónde podemos escuchar este disco. Si ya el disco está en las plataformas digitales, que es mucho más fácil ahora, ¿verdad? Acceder a la música. Entonces, y bien, tal vez empecemos con Grace, después Rebeca, Joel, Andrés, María Clara nuevamente y terminaremos con Pilar, ya con una información donde podemos escuchar el disco. Grace. Sí, muchas gracias. Se me olvidó comentar una cosa que me parece muy importante, que ya deja de ser si es mujer o hombre, que siempre que yo he tocado a mi madre, además de que por ser mi madre estoy muy orgullosa, pero creo que su música ha dado muchísimo a la música de cámara en este momento. Y el concierto Maguanda para violín y orquesta es el segundo en la historia de Costa Rica. El primero fue el de Benjamín Gutiérrez. Yo en el 2012 hice una tesis pequeñita que me pidieron en mi máster sobre el concierto de Benjamín Gutiérrez y tuve que investigar sobre el tema y ahí fue cuando creo que nació la idea de que en un futuro mi madre iba a hacer un concierto. Entonces a mí eso me tenía súper orgullosa, ¿no? De además poder tener el privilegio de estrenarlo. Y por el concierto Primavera creo que fue la primera vez en más de 30 años que se tocó una obra sinfónica de una mujer. Entonces, pues yo estoy también encantada y muy agradecida de poder formar parte de esa parte de la historia de Costa Rica. Así que Rebeca. espero que siga. Doña Pilar, muchas felicidades por esta producción tan importante. Muchas gracias por el privilegio de estrenar la Oda y que sigan las colaboraciones y que sigan las producciones de su parte. Joel.
Bueno, pues muchísimas felicidades, maestra Pilar, que siga adelante, ¿no? Que siga cosechando éxitos y pues quedamos a la espera de la versión revisada de la pieza para poder seguir con esto. Andrés. Gracias, doña Pilar, por la oportunidad. Muchísimas felicidades por poder cosechar su trabajo. Quiero hacer brevemente un hincapié en lo que me enseñó doña María Clara. Justamente yo vengo este martes que pasó de hacer el primer concierto desde el año pasado en vivo, con ensayos normal en el Teatro Nacional, sin público por transmisión, y fue un concierto exclusivamente de obras de mujeres costarricenses compositoras. Y me acuerdo perfectamente de esto que dice doña María Clara de la visibilización, que cuando esta idea surgió hace algunos años, las respuestas que había es que no hay nada, y solo había que buscar un poquito, imagínense, un concierto completo de mujeres de principios del siglo XX. Es importantísimo visibilizar porque así como hay grandes compositores hombres, hay grandes compositores mujeres, solo que unos se han visibilizado y otros no. Entonces, gracias a doña Pilar por su valentía y por hacer el esfuerzo para que esto sea. María Clara. No, yo voy a aprovechar aquí para pedirle a la compositora que haga una piecita para clave y otra para el grupo de música antigua, porque creo que esto que estamos hablando de ahí me falta, ¿verdad? Me debes la pieza, Pilar. Bueno, Pilar, y ahora usted. Muchas gracias a todos por todas las palabras que han dicho. Me siento, bueno, que son un cumpleaños más que feliz con esta celebración, con todo lo que he escuchado. Parte de lo que yo le propuse a cada orquesta es que yo no iba a hacer ningún negocio con este disco, no iba a subirlo a ninguna plataforma, no se iba a vender, se iba a regalar a amigos, músicos, aparte de todo lo que dije al principio que se les regalaba. Mandé a la biblioteca de la UCR, mandé a la escuela, tengo ahí el puño de la UNA, de la Biblioteca Nacional. Quiero expanderlo, el disco, y el que lo quiera oír lo oye completamente gratis, solamente en mi página web, que es www.pilaraguilar.info. Muy fácil. www.minombrepilaraguilar.info. Ahí sale cascada de melodías y sale todo en la página web. Eso fue lo que acordamos, porque esto era un disco en que las orquestas habían grabado y no, ellos también fue muy importante. Yo hago agradezco acá por la colaboración de ellos de dejarme usar la grabación, porque en realidad si yo no hubiera aclarado y la gente ve el disco y dice, ay, mira, sale la orquesta de Heredia y sale la orquesta de la U, voy a ir a pedirles plata como le dieron a Pilar Aguilar para hacer el disco. No, aquí quedó muy claro de que ellos participaron en eso y que no hay dinero de por medio, que es como el libro de metodología de enseñanza del piano, entran a la página web, lo descargan completo, gratis. Es un granito de arena a la humanidad. Y ahora estoy trabajando fuertemente en una segunda edición digital, mucho más práctica y que sea bilingüe. Así es que están muy invitados todos a seguirme en la página web. Y muchísimas gracias, Ekaterina, por este regalo que me da la radio UCR en el programa 2:45. Ha sido un placer estar aquí, que me estén escuchando en este programa tan bueno. Felicidades. Sí, no, y felicidades a Pilar, y esa cascada de melodías también queda en la Radio Universidad, así que vamos a programar, ¿verdad? En nuestra programación cotidiana. Asimismo, ustedes pueden escuchar este programa, bueno, en YouTube, no solamente en la transmisión radiofónica. Primeramente va a salir como transmisión radiofónica, y o en la tarde, en la noche, que es martes 29 de junio a las 7 de la noche,
se estrenará en el canal de YouTube, donde uno puede entonces ver, a reprogramar, a ver cuando uno quiere. Y también en la descripción de video vamos a colocar la dirección de la página de Pilar para que las personas podrían también escuchar el disco por aparte. Y yo de verdad agradezco muchísimo a Grace, a María Clara, a Rebeca, a Joel Martínez y también a Andrés, que se salió, parece ser que el internet dijo ya no más. También a Pilar Aguilar, que es, bueno, felicidades por el disco y felicidades por su cumpleaños, que creo que es de verdad muy, muy bonito. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un momentito voy a parar la grabación